Señoras y señores, bienvenidos a la segunda mesa de esta cuarta cumbre española contra el cáncer. Aquí y ahora, este es el lema. Y en esta mesa vamos a tratar sobre la falsa equidad del Sistema Nacional de Salud. Les habla Jaume Sagalés y con nosotros van a estar en esta mesa el doctor Antonio Gómez Camaño, que es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Buenas tardes y gracias por estar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El doctor David Beas Pedraza es Government Affairs Director de Janssen. Doctor, gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Nos acompaña don Julio Sánchez Cierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud. Gracias por venir y buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y agradecemos la invitación a la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC, la doctora Begoña Barragán García, que en un momento se va a poder, esperemos, si la tecnología nos lo permite, se va a poder incorporar al debate y en cualquier caso, si no, ella lo cerraría con unas conclusiones. Hablamos de la equidad. He cogido un fragmento breve para no alargarme mucho sobre lo que había preguntado a un par de expertos previo a este debate, ¿no? Y lo que me han dejado más o menos claro es que la equidad debería ser uno de los propósitos generales de los sistemas sanitarios públicos, que comparten todos los sectores implicados, empresas, también entidades públicas, bienestar social, la principal contribución, o sea, más allá de simplemente la curación, ¿no? Estamos en una preocupación constante por la viabilidad del sistema sanitario. He leído que casi un tercio de los profesionales sanitarios de España tienen prevista la jubilación en la fecha que correspondería en el próximo lustro, máximo 7 años. Eso significa que, además de profesionales, va a hacer falta también añadir muchos otros factores para seguir mejorando el sistema de salud, ¿no? La población está convencida de que la universalización de la salud se ha completado. Se puede incluso pensar, si estamos en alguno de los pueblos de España en los que, efectivamente, echando la vista atrás de hace 20 años, 10 hacia ahora, posiblemente tenemos un poquito más de tranquilidad en este sistema de salud. El 95% de la población tenemos derecho a las mismas prestaciones. Es verdad que la sanidad privada ha añadido algunos matices interesantes, como muchas personas que tienen duplicidad de servicio y pueden escoger, con lo cual entiendo que también se satura menos algunas consultas. Y también luego están algunas entidades colaboradoras que atienden, por ejemplo, pues, a funcionarios civiles, a militares y judiciales, o, por ejemplo, nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa. Dicho esto, los 4 matices que había pensado, sí que nos gustaría entrar ya directamente en las preguntas. A modo de introducción, si les parece, hacemos unos 3 minutos, 4 cada uno de ustedes y luego pasaremos a preguntarles algunas cuestiones ya más en concreto y al final tendremos un turno también de 3-4 minutos por cada ponente para explicar las conclusiones. Don Antonio Gómez Camaño, doctor, ¿quiere usted empezar con alguna previa? Bueno, pues sí, muchas gracias. Desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica nos gustaría decir de entrada que somos especialmente sensibles y consideramos especialmente importante todo lo que sea relativo tanto a la equidad como a la accesibilidad, que son 2 conceptos que van totalmente unidos, ¿no? ¿Por qué somos tan sensibles? Pues por razones históricas. Durante muchísimo tiempo la radioterapia, a mí me gusta decirlo así, ha sido como la cenicienta del cuidado oncológico. Por un lado, una sobrecarga asistencial muy importante asociada a la obsolescencia tecnológica y sobre todo, la falta de esperanza, porque no existía ningún plan de renovación, pues dificultaba muchísimo nuestra capacidad para diseñar y administrar tratamientos radioterápicos de máximo nivel, ¿no? Afortunadamente, el panorama empezó a cambiar hace 3 años, gracias a la Fundación Amancio Ortega, y todavía va a cambiar más en el futuro gracias a la nueva donación y también al plan INVEAC, que es un plan de renovación tecnológica que se va a realizar con fondos europeos. Sin embargo, no debemos dormirnos en los laureles, no tenemos que ser complacientes con esto. La solución definitiva al problema de la accesibilidad y la equidad siempre vendrán por programas realistas de renovación y, sobre todo, y fundamentalmente, por el compromiso de las instituciones públicas para llevar a cabo esos planes de accesibilidad y de renovación. Don David Beas. Muy bien, pues buenas tardes a todos y en primer lugar, como no puede ser de otra forma, me gustaría agradecer a GEPAC y a su presidenta Begoña Barragán la invitación a esta nueva cumbre ya en su 4ª edición. Para nosotros en Janssen, la verdad que es muy significativo que una asociación de pacientes que representa a miles de personas, en este caso con patologías oncológicas, haya tenido la iniciativa de montar una mesa sobre acceso a la innovación.
No podemos olvidar que ser paciente es una cuestión de tiempo y que antes o después nos va a tocar a todos, ¿no? Y es en ese momento cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los problemas que teníamos eran relativos y nuestra vida empieza a girar en torno a esa determinada enfermedad. Es en ese momento cuando somos conscientes de la importancia que tiene tener un buen ecosistema de salud bien dotado y financiado con recursos óptimos que permita afrontar la patología, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de la importancia de tener profesionales sanitarios bien formados y motivados, o es también el momento cuando ponemos en valor a las asociaciones de pacientes que nos apoyan y nos orientan. Pero también es en ese momento cuando nos damos cuenta de la importancia, de la relevancia de disponer y acceder a fármacos que permitan curar esa enfermedad o acceder a fármacos que permitan que las personas diagnosticadas puedan vivir con una mayor calidad de vida. Tener una enfermedad grave como es el cáncer es muy complejo para el paciente y sus familiares, pero seguro que todos estamos de acuerdo que no disponer de las mejores alternativas de tratamiento lo puede llegar a hacer, si cabe, todavía mucho más difícil. Desde este punto de vista, es muy importante que todos los actores que estamos alrededor del acceso a la innovación tomemos conciencia plena de la responsabilidad que tenemos. En el caso de la industria farmacéutica, esa responsabilidad comienza por desarrollar esos medicamentos innovadores, medicamentos para buscar la cura, para aliviar esos síntomas de esa patología en cuestión. Y para conseguirlo, es importante recordar lo complejo que es lanzar un nuevo medicamento. Hablemos que de cada 10.000 moléculas que se sintetizan en laboratorio candidatas a convertirse en un medicamento, tan solo una llega a comercializarse, y todo ello con un coste medio aproximado superior a los 2.000 millones de dólares. Costes de desarrollo que solo se pueden abordar con importantes partidas de inversión. Y a propósito de esto, creo que también es buen momento para destacar que la industria farmacéutica es uno de esos principales sectores que más invierte en R&D, con ratios muy superiores a los de otras industrias como la tecnológica o la aeroespacial. A modo de ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Janssen, hablamos de un ratio de inversión anual del 20% sobre nuestra facturación. Hablamos de más de 9.000 millones de euros años invertido en el desarrollo de fármacos. Ratios que nos han permitido liderar junto a otras pocas compañías este indicador en los últimos años, pero sobre todo también ratios de inversión que nos han permitido desarrollar y comercializar más de 30 nuevos medicamentos a lo largo de los últimos 20 años, muchos de ellos precisamente en el ámbito oncológico, jugando un papel esencial en la evolución y la transformación del tratamiento de varios tumores en el contexto del cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, la leucemia linfática crónica o el mieloma múltiple. Pero junto a esta responsabilidad y compromiso de desarrollar innovación, también debemos contribuir a que el acceso a la misma para los pacientes sea rápido, equitativo, sostenible y justo. Es una responsabilidad, por tanto, de la industria farmacéutica, pero también una responsabilidad del resto de agentes implicados en el proceso de aprobación de fármacos. Todos tenemos que ser capaces de ver la incorporación de la innovación como una inversión y no como un gasto, ¿no? Como una oportunidad, como una prioridad. Y para ello se requiere una visión holística tanto de la necesidad médica existente como de los potenciales beneficios del tratamiento. Y comento todo esto porque es cierto que, desgraciadamente, la realidad es que el acceso a la innovación ha empeorado en los últimos años en España y no estamos al nivel de otros países en el contexto europeo. Dejadme dar un par de datos que ilustran bastante bien esta compleja situación. En el año 2021, uno de cada 2 nuevos medicamentos previamente aprobados por la EMA y presentados a la Comisión Interministerial de Precios en España han sido rechazados para su financiación. Si analizamos los medicamentos oncológicos, este ratio cae a un 37%. Además, los fármacos que reciben esta aprobación necesitan un tiempo medio de espera superior a los 450 días, sin olvidar que después vendrán también otros comités de evaluación autonómicos, comisiones de farmacia hospitalaria, que también, bueno, pues dilatarán aún más el proceso. Por tanto, para terminar mi introducción y esperando este turno de debate
que comentabas anteriormente. Lógicamente, mi comentario pasa porque estos indicadores nos tienen que hacer reflexionar a todos y ver de qué forma podemos minimizarlos buscando soluciones que permitan agilizar el proceso de evaluación y financiación. Todo ello sin olvidar lo más importante, lo más relevante, que detrás hay pacientes esperando acceder a esta innovación, muchos de ellos donde además el factor tiempo, ese que entre todos estamos dilatando, pues es clave para el manejo de su enfermedad. Don Julio Sánchez Fierro, modo introducción. Me uno también al agradecimiento a la presidenta Begoña Barragán y a los organizadores de esta cumbre. Creo que es un acierto y yo creo que en el tema central que nos ocupa hoy, que es la falsa equidad, yo creo que hay 3 puntos de referencia que son obligatorios. En primer lugar, en qué medida se están produciendo inequidades con respecto a otros países de la Unión Europea, entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales. En segundo lugar, estamos ante un problema de sostenibilidad, digamos, argumentado o planteado de una manera un tanto simplista y que lleva a decisiones absolutamente discutibles, por no decir rechazables. Y tercero, estamos ante un problema de tiempo. No estamos ante unas patologías que admitan el descontar o dejar de lado el factor tiempo, sino convertirlo en un dato absolutamente fundamental. Pues bien, empezando por el tema de la equidad, hay que decir que nosotros efectivamente estamos mal, no solamente en lo que se refiere a la incorporación a nuestra cartera de servicios de los medicamentos nuevos que se van autorizando por la EMA. Se han dado indicadores que son bien expresivos de lo mal que estamos. Y estamos hablando de medicamentos que son clave para sobrevivir, nada más y nada menos. En segundo lugar, hay que decir que esas inequidades se van a ver reflejadas, espero que no tardando mucho, de una manera, vamos a decir, un tanto patente y notoria. Se va a establecer un registro europeo de inequidades y sería un triste privilegio para nosotros el figurar en un lugar destacado en este registro. Creo que aunque solo sea por lo que se suele llamar vergüenza torera, tendríamos que abordar el tema de las inequidades con decisión y con plazos. Pero las inequidades también se dan en nuestro interior, entre comunidades autónomas. La situación de acceso a diagnósticos, a ensayos, a tratamientos y a cuidados de todo tipo es manifiestamente diferente. Esto se ve incrementado en no pocas ocasiones por la aplicación de protocolos de guías terapéuticas cuya elaboración no ha sido transparente y cuya elaboración está más vinculada a la farmacoeconomía que evidentemente a lo que es el tratamiento con vista a los resultados en salud. Y aquí entramos en otro punto, que es el de la no solamente falsa equidad, sino también falsa sostenibilidad. No es sostenible un sistema sanitario solo porque se mantenga desde el punto de vista económico, porque si no es sostenible desde el punto de vista de sus resultados en salud, evidentemente el limitarlo a la sostenibilidad económica supone un planteamiento que éticamente resulta por completo inaceptable. La incidencia en los presupuestos es, digamos, el argumento habitual para hablar de la sostenibilidad. Pero aquí nos encontramos con un problema muy serio, que es la falta de metodologías de evaluación económica que sean ciertamente sólidas y que tengan en cuenta no solamente factores directos, factores inmediatos, sino otros factores que son extremadamente importantes, como es la prolongación de la vida y en términos no solamente de supervivencia, sino también de calidad. Eso hay que decir. Diríamos, los ahorros que la utilización de los medicamentos innovadores adecuados producen al sistema, la utilización
de unos tratamientos ineficientes acaban siendo costosos y sus resultados en salud están ahí. Evidentemente, a esto habría que añadir otros problemas, como es la resistencia a la incorporación a la cartera de servicios de los biomarcadores sin esas restricciones que son absolutamente inaceptables. Los biomarcadores son la mejor garantía de eficiencia. ¿Qué diagnóstico se puede hacer y qué tratamiento se puede hacer a estas alturas de la película sin contar con los biomarcadores que estén disponibles o que puedan estarlo en el futuro? Y finalmente está el factor tiempo, el diagnóstico temprano, la detección precoz, los cribados sistemáticos son absolutamente cruciales, lo mismo que los hábitos saludables, pero naturalmente hay que decir que el factor tiempo aquí es muy importante. Llegar a tiempo supone en muchas ocasiones salvar la vida y eso evidentemente estamos hablando de palabras mayores. Creo, por tanto, que la reflexión que tenemos que hacernos es que no habrá realmente equidad si el tratamiento es desigual y no habrá equidad si nuestro país utiliza unos criterios para incorporación en los tratamientos distintos de los de otros Estados miembros de la Unión Europea que lo están haciendo con resultados mejores. Y no habrá equidad si se hacen aplicación de protocolos, etcétera, que no han sido elaborados con transparencia suficiente y con métodos de evaluación contrastados y que sean verdaderamente completos. Si esto, que es lo que habría que hacer, resulta que lo ponemos en relación con lo que hay obligación de hacer, la reacción todavía o la respuesta debe ser más contundente. Tenemos al menos 4 referencias que son de carácter normativo y que no podemos olvidar. Una es la Constitución española, el artículo 14, que proscribe las discriminaciones territoriales. El artículo 3 de la Ley General de Sanidad, que exige una prestación en términos de equidad efectiva entre las comunidades autónomas. El artículo 23 de la Ley de Cohesión y Calidad, que reitera y repite este mandamiento. Y por último, el artículo 91.5 de la Ley de Garantía del Uso Racional de los Medicamentos, que establece que los criterios de racionalización en materia de medicamentos han de ser homogéneos y no deben dar lugar a desigualdades entre las comunidades autónomas que perjudican a los pacientes. Yo creo que con aplicar la Constitución y las leyes, creo que ganaríamos mucho terreno en la lucha contra el cáncer. Pues tirando del hilo, doctor Antonio Gómez Camaño, ¿no? La primera pregunta que le iba a hacer ya también un poco va en ese aspecto, ¿no? Si pueden los pacientes oncológicos acceder al mismo tratamiento radioterápico en cualquier parte de España ahora mismo. No, con matices. Con matices. Un estudio realizado por la SEOL hace 4 años ofrecía unos datos muy reveladores, ¿no? El primero, hay un 30% de pacientes españoles, hace 4 años, que no recibían radioterapia teniendo indicación para recibirla. Esto es brutal, ¿no? Vamos a ver, el cuidado oncológico es una cadena, ¿no? Si algún eslabón falla, y nosotros somos un eslabón, el cuidado será siempre subóptimo, ¿no? La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento del cáncer. Es más, interviene en la curación de muchos pacientes de los que se curan. No estamos obligados a curar el cáncer. Lo que sí estamos obligados es a curar a aquellos pacientes que se pueden curar. Es una responsabilidad nuestra, una responsabilidad de las administraciones, ¿no? Otro dato, el déficit de infraestructuras y equipamiento, ¿no? Si de acuerdo con las diferentes sociedades científicas internacionales, la tasa de aceleradores por millón de habitantes está entre 7 y 8, en España estaba en 5,4. Entonces, el 5,4 era una cifra que estaba obtenida entre sumar lo público con lo privado. Si nos vamos a la sanidad pública, baja a 3,9. ¿No? Otro dato, prácticamente la mitad del parque tecnológico de aceleradores lineales en España estaba obsoleto, con un tiempo superior a 10 años de uso, ¿no? Que es el tiempo que se considera más o menos normal en el cual tienes que renovarlo, ¿no? Cuarto dato, todos estos datos varían muchísimo, se ha comentado ahora, en función de la comunidad autónoma. Y hace 4 años, probablemente la única comunidad autónoma en España que podría defender los números frente a Europa era la Comunidad de Navarra. A día de hoy hay
6 provincias, 3 españolas que no tienen un servicio de radioterapia, ¿no? 3 probablemente la tengan este año, pero a finales del año pasado había todavía 6. Esto empezó a cambiar un poquito a partir del 2017-2018 gracias a la fundación de Amancio Ortega, ¿no? Que se consiguió subir la tasa de, por ejemplo, de número de aceleradores por millón de habitantes de 5,4 a 5,9 y la frecuencia bajó al 25%. Pero ya digo, estos son movimientos y renovaciones a golpe de pedal, que están totalmente impulsadas por la iniciativa privada, ¿no? Ahora parece que va a cambiar un poquito también con el Plan INVEA, pero en realidad hasta ahora es así. Es así. Por tanto, con matices, ¿todos los pacientes españoles reciben el mismo tratamiento con radioterapia? La verdad es que no. Después podemos entrar en el tema de singularidades de este tratamiento, pero lo hace todavía más complejo, ¿no? A la hora de la equidad y la accesibilidad, ¿no? Pero la respuesta es no. Pues al hilo de la empresa también, en Janssen, estaba comentando usted antes, don David, que bueno, el tiempo que se tarda en poder tener a punto un medicamento, en poder tener un tratamiento pues, autorizado por parte de todo el mundo, se están produciendo muchas innovaciones en el ámbito de la oncología. ¿Y cómo se encuentra ese acceso a España en esas innovaciones si lo comparamos con el resto de la Unión Europea? Bueno, gracias por tu pregunta. Primero, déjame recalcar que efectivamente es cierto que a diferencia de otras patologías donde desgraciadamente es más complejo aportar innovación, en oncología es donde se ha producido y está produciendo una mayor contribución al arsenal terapéutico a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. De hecho, en estos momentos, 1 de cada 3 moléculas en desarrollo a nivel mundial están desarrollando en cáncer. Y si nos centramos particularmente en proyectos en fase preclínica, son aproximadamente un 43% de los mismos los que también se están desarrollando en este área. Por tanto, esos son noticias muy positivas. Con relación a la pregunta que me trasladabas, lo comentaba en mi introducción. En estos momentos, desgraciadamente, estamos por encima de los 450 días de media de espera en España para que un fármaco sea aprobado para su financiación tras la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Si bien unido por encima de este retraso y también como trasladaba en mi introducción, creo que si cabe, también es más relevante destacar que ya no solamente importa el tiempo, ¿no? Sino que los fármacos se estén aprobando o no. Y trasladaba el dato, ¿no? En 2021, tan solo 1 de cada 2 moléculas presentadas a la Comisión Interministerial de Precios han recibido esa aprobación, lo que deja otro 50% aproximadamente sin aprobación. En cuanto a la comparativa versus otros países, bien, atendiendo a los estudios también recientemente publicados por EFPIA en el periodo entre 2014 y 2019, España es el país del G5, o sea, además de nosotros, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, con un menor número de moléculas financiadas del total de las aprobadas por la EMA en este periodo, siendo el porcentaje exacto, creo recordar, alrededor del 59%. Y en cuanto a tiempos, además de que estos más de 450 días nos dejan muy por encima de otros países similares a nosotros, si nos comparamos también con nuestros socios europeos en lo que es la evolución, España es el único país del G5 que ha presentado un aumento en el tiempo hasta la financiación también durante este periodo del año 2015 al año 2019. Creo que estos indicadores, bueno, creo que ilustran pues, parte de la respuesta a la pregunta que me trasladabas en cuanto a cómo nos podemos comparar con el resto de Europa. Hemos escuchado a Julio Sánchez Hierro explicar por encima y bastante claramente esos matices de su primera intervención. Me gustaría apuntar un poquito más, centrar más el tiro, por ejemplo, en términos de equidad. Don Julio, ¿cuál es la situación de nuestro país en relación con otros países de la Unión Europea? Cuando llegue el registro que decía usted de inequidades, ¿realmente cree que nos van a pintar mucho la cara? Pues me temo que sí, porque quiero decir que basta con echar un vistazo no solamente al ejemplo global de los 453 días de espera y más de un 50% de medicamentos que están esperando su oportunidad de incorporarse, sino que incluso las inequidades
se dan incluso, va a resultar duro lo que voy a decir, pero es así, incluso hay inequidades entre distintos tipos de cáncer. Es decir, tratamientos que están autorizados, aprobados por la EMA para una determinada indicación y ese mismo tratamiento que está autorizado por la EMA para otra indicación diferente a otro tipo de cáncer, pues bien, uno está afectado y otro no está afectado por la Comisión Interministerial de Precios. Es decir, que la inequidad puede llegar incluso a afectar a los propios pacientes de cáncer. Esto no es teórico. Si hay que decir ejemplos, se pueden decir. Hay combinaciones farmacológicas de terapia dirigidas más inmunoterapia que están siendo autorizadas y financiadas para determinados tipos de cánceres y no están siendo financiadas para otros tipos de cánceres, a pesar de que la indicación esté autorizada por la EMA. Por tanto, yo creo que ese registro de inequidades, bienvenido sea y cuanto antes mejor. Doctor Antonio Gómez Camaño, usted ha apuntado antes el no rotundo del acceso de los pacientes oncológicos al mismo tratamiento radioterápico. Me gustaría pasar a lo mismo, pero en acceso a la innovación. Es decir, la innovación tecnológica en oncología radioterápica, imagino que la respuesta espero que no sea que no, pero ¿también está igualada en todos los pacientes oncológicos o hay zonas donde hay menos innovación ahora mismo? No, vamos a ver, esto es exactamente la misma respuesta que antes. Claro que varía muchísimo en función de la comunidad autónoma y donde vivas el acceso que puedes tener tú a la innovación tecnológica. El tratamiento con radioterapia tiene unas singularidades, ¿no?, que lo hacen especial, ¿no? Son tratamientos, por un lado, que se hacen a veces durante muchos días. Cuando hablo de muchos días, incluso 40 días. Después, no son servicios que estén disponibles en todos los hospitales, ¿no?, sino que, bueno, suelen estar en hospitales grandes. Con lo cual, el acceso que tienes tú a un servicio de radioterapia depende de dónde vivas. No es lo mismo vivir en Madrid, en la cual tienes un montón de hospitales, tienes sanidad pública y privada con buena dotación tecnológica, que vivir pues, en un pueblo de menos de 10.000 habitantes en la costa lucense, por ejemplo. Por poner, como yo soy gallego, pongo este ejemplo, ¿no? Claro, tener que trasladarte 20, 25 días, más de 100 kilómetros para recibir un tratamiento, otros 100 de vuelta. ¿Quién mide eso? ¿Quién lo mide? No tienes transporte público, no tienes... tienes que recurrir a sistemas de ambulancia. El sistema de ambulancias, aparte de que cambia en cada comunidad autónoma, no es lo mismo, implica que tú te vas por la mañana y vuelves por la noche muchas veces. Sí. Porque van aprovechando esos viajes para coger más pacientes, ¿no? La SEOR hizo un estudio hace 2 años para ver esto de la accesibilidad a la radioterapia, ¿no?, en España en general, ¿no? Y lo que más se quejaban los pacientes era precisamente de la dificultad que tenían para llegar para el desplazamiento, ¿no? Esto lo decía el 70% de los pacientes que trataban, es casi 2.000 encuestas. Y después eran los costes económicos asociados a tener que recibir un tratamiento con radioterapia. Irte a tal, tener que desayunar, o tener que comer, o tener que tal. Más la gente que te acompaña. Generalmente familiares, porque muchos pacientes son mayores, necesitan ayuda. Esos familiares o cuidadores tienen que pedir su día libre con toda la repercusión que tiene. O sea, es una cadena de gastos que no se mide, que no mide nadie, ¿no? Y todo esto es en función de dónde vivas. Por tanto, no hay equidad. O sea, es un tema que es muy difícil de manejar, pero que es un tema que para mí es casi una evidencia de lo que es la falsa equidad, realmente, ¿no? En efecto, estamos hablando de tratamiento, de investigación también, y en cuanto a la industria farmacéutica, ha estado hablando don David Beas antes de esos 400 y pico días para poner en valor un tratamiento, o ese 37% de los tratamientos oncológicos que ahora mismo pues todavía no se están aplicando. Pero ¿a qué acuerdos se llegan en general? ¿A qué acuerdos están llegando con las administraciones para conseguir que esta innovación que las empresas están desarrollando llegue cuanto antes a los pacientes? Bueno, como decía antes, que la innovación llegue más tarde a los pacientes en España que en otros países similares en Europa parte de una responsabilidad compartida de todos los actores que formamos parte del sistema. Creo que esto es importante recalcarlo, ¿no? Y que, por supuesto, pues está relacionado en gran parte con
la sostenibilidad. Si bien es curioso, bueno, permíteme iniciar mi respuesta dejándome decirte que a lo largo de los últimos años el gasto o inversión, por ejemplo, en cáncer, ha permanecido estable con ligeros crecimientos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es consecuencia de varios factores, pero uno de ellos, sin duda, estaría relacionado con el ciclo de la innovación, incluyendo, por tanto, la pérdida de patentes y llegada de fármacos genéricos o fármacos biosimilares. En mi opinión, todos debemos apoyar este ciclo, pero, lógicamente, no solo introduciendo genéricos o biosimilares de forma inmediata tras su aprobación, sino apostando también desde el principio por potenciar y colaborar para que la innovación, una vez que ha sido aprobada por las autoridades regulatorias, en este caso europeas o americanas, llegue cuanto antes a los pacientes. Adicionalmente a esto, es cierto que también se han establecido convenios para potenciar esta sostenibilidad, acceso e innovación, como el suscrito entre Farmaindustria, por ejemplo, y el propio gobierno a lo largo de estos últimos años, ¿no? Ahora, precisamente, volvemos a estar ante una nueva oportunidad de volver a impulsar un nuevo acuerdo donde se potencie una vez más esta sostenibilidad, pero también al mismo tiempo garantizando, como decía antes, el acceso a la innovación, ¿no? Algo que, desgraciadamente, en base a los indicadores previamente comentados, no está ocurriendo, ¿no? No está ocurriendo, por lo menos, en todo su potencial. Hemos hablado de sostenibilidad en el caso de como usted bien dice, los medicamentos, pues claro, a veces buscando la manera de ahorrar dinero. En el caso de la distribución física de la investigación, como decía el doctor Camaño, pues a veces obliga a que el ciudadano tenga que desplazarse de esa manera, pues la administración ahorra dinero. Y don Julio Sánchez ya ha abierto directamente diciendo que lo de la sostenibilidad económica no es directamente proporcional con el bienestar de la gente. Le pregunto, don Julio, ¿esa sostenibilidad del sistema sanitario es ahora mismo la razón de esas inequidades que hay en el acceso a estas pruebas, por ejemplo, diagnósticas y a tratamientos? Es decir, ¿con más dinero se podría hacer más? Bueno, evidentemente hace falta más dinero y hace falta una gestión que sea realmente eficiente. El gastarse menos no quiere decir que sea eficiente la gestión, porque si es inapropiada en términos sanitarios, lo que se está produciendo es un derroche, pura y simple. Por tanto, esta sería la primera cuestión. En segundo lugar, el problema de la financiación es un problema no teórico, es un problema real que viene arrastrándose desde 1986, que fue cuando se fundó el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Pues porque no ha habido un modelo de financiación sanitaria perfectamente establecido, bien definido, estable, con objetivos, etc. Los años han ido sucediendo y los presupuestos y las estrecheces presupuestarias han ido sucediéndose unas a otras, ¿no? Ha habido tiempos en los que se consideraba un gran éxito el haber terminado el presupuesto, pues diríamos, con un ahorro, es decir, con un menor gasto del X%. Evidentemente, eso pues puede ser fruto de ineficiencias, el no gastárselo adecuado. Pero en todo caso, cuando llegamos ya a la etapa actual, nos encontramos con un modelo de financiación sanitaria que en principio a mí me parece que es realmente un despropósito. Porque, ¿qué es lo que sucede? El Estado, el presupuesto general del Estado, mandan el dinero a las comunidades autónomas. Lo mandan globalmente a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma lo recibe para sanidad, para educación, para hacer puentes, para hacer carreteras, para servicios sociales, etcétera, etcétera. Sin que haya establecido previamente el sistema que haya de dedicar un determinado porcentaje, proporción o unos factores, por ejemplo, de insularidad, factores de tipo de envejecimiento demográfico, de estructura sanitaria, de recursos, sino sencillamente se dedica una cantidad y luego a continuación se ve cómo se aplica esa cantidad. Entonces, entre los propósitos que pueden animar al Poder Ejecutivo cuando impulsa un presupuesto a cuando ya se gestiona por una comunidad autónoma, hay demasiado camino
por ahí Claro. donde hay opacidades y hay, diríamos, elementos que no responden a una lógica clara y transparente. Por eso no hay quien deja de decir que mientras que no haya una financiación finalista de la sanidad, no sabremos cuánto dinero le toca a la sanidad y, por tanto, cómo nos distribuiremos el siempre escaso dinero para la sanidad. Claro. Entonces vendrá, ante esas escaseces, vendrá la técnica del protocolo para ahorrar, el protocolo para recortar, el protocolo para ser más eficiente, entre comillas, y evidentemente así no podemos avanzar. Tiene que haber métodos de evaluación económica respecto de los medicamentos. Tiene que haber métodos objetivos en cuanto a la medición de resultados. Tiene que haber comparabilidad de los datos. No se puede mantener el sistema en que la información de mi comunidad autónoma es mía y la suya es suya. No es posible mantener un informe anual del Sistema Nacional de Salud que sea un suma y sigue de los datos que dan las comunidades autónomas, cada una con una descripción, con unos criterios y con unos principios que no son exactamente los mismos. Así no se puede medir el sistema, así se medirá cómo se han gestionado en esa comunidad autónoma y, evidentemente, según las limitaciones que haya tenido. Pero hace falta datos, hace falta transparencia y hace falta recursos económicos. En efecto. Doctor Gómez Camaño, la pandemia, ¿cómo ha afectado? Seguro que habrá influido en los tratamientos radioterápicos a los pacientes oncológicos en España. ¿Cómo ha afectado? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la respuesta de la oncología radioterápica española a la pandemia ha sido ejemplar. Se ha hecho un esfuerzo brutal entre todos los servicios para intentar mantener la asistencia. Se ha ayudado a otros servicios a manejar la enfermedad y después había mostrado una cosa, que somos una especialidad bastante flexible, ¿no? Y nos hemos adaptado muy bien a las exigencias de la pandemia, ¿no? Se hizo un esfuerzo brutal en protocolización, tanto el funcionamiento general de los servicios de radioterapia, medidas de higiene, cómo aplicar o no los test diagnósticos en función de la tipología del paciente. Se hizo un gran esfuerzo de priorización, lo cual realmente es algo muy complicado cuando hablas de pacientes oncológicos, porque realmente todos tienen prioridad. Y además la prioridad en este caso es dinámica. Lo que no es prioritario hoy puede ser prioritario dentro de 2 semanas, ¿no? Es muy patología dependiente y muy estadio tumoral dependiente. Y después también una cosa que creo que hicimos muy bien ha sido el adaptarnos a lo que es la telemedicina. Por nuestra manera de trabajar, el trabajo de diseño y administración de tratamiento radioterápico está muy compartimentado, ¿no? Y es muy técnico, es muy tecnológico. Trabajamos mucho con ordenadores, ¿no? Pues nos adaptamos perfectamente a lo que es el teletrabajo. De manera que yo podía diseñar perfectamente desde mi casa tratamientos con radioterapia. No podía administrarlos, lógicamente, pero sí diseñarlos, ¿no? Después también hicimos mucho esfuerzo en lo que es teleconsulta, ¿no? Nos dimos cuenta, que eso hay que decirlo también, porque no tenemos que estar siempre echando la culpa a los demás. A veces hacemos mal las cosas también nosotros. Nos dimos cuenta de que muchas de las revisiones o consultas que hacíamos pues no eran necesarias, que se podían hacer perfectamente por teléfono, no hacer venir al paciente con todo lo que implica eso pues al servicio para una consulta que realmente no aporta nada. Y después, por ejemplo, también los comités de tumores se siguieron haciendo solo de manera telemática. Bueno, yo creo que la respuesta ha sido buena. Hemos notado muchísimo que los pacientes se han diagnosticado tarde. Empezamos a notar ahora. Hay casos dramáticos, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Los pacientes que llegaban eran todos prácticamente metastásicos. Aumentó también muchísimo, por ejemplo, en función del tipo de tumor, la indicación de la radioterapia. Por ejemplo, en cáncer de próstata, como se operaba mucho menos, eran pacientes que se trataban más con radioterapia. Y bueno, hemos estado notando ciertos cambios de patrones a la hora de la frecuencia con que los pacientes pues, eran remitidos a los servicios. Pero bueno, la experiencia, yo creo que lo importante de la pandemia es lo que vamos a aprender de ella, ¿no? Y a ver si esto realmente nos ayuda, por ejemplo, a mejorar, ¿no? Ciertas cosas. Ojalá sea así. Don David, desde su perspectiva, hemos estado hablando de valoración
¿Cuál sería la valoración de usted? ¿Qué podría hacerse para mejorar este sistema que tenemos actualmente de aprobación y financiación de estos tratamientos? Para conseguir que la innovación llegue lo antes posible a los pacientes. Hemos contado antes datos. Ahora, ¿qué propuesta podríamos hacer en la Administración? Bueno, yo creo que el primer mensaje a trasladar creo que sería la relevancia del reconocimiento del valor por parte de las autoridades sanitarias, en este caso a una innovación previamente evaluada desde un punto de vista clínico por otro tipo de agentes reguladores antes de hablar de precio. Creo que ese reconocimiento de valor es muy relevante. No podemos olvidar que la innovación permite avanzar en los tratamientos de patologías muy, muy complejas, muchas de ellas hace unos años incurables y hoy cronificadas con una buena calidad de vida. Por tanto, volvamos a mirar al paciente, por favor, como principal argumento para todo. Parece bastante incomprensible que medicamentos previamente evaluados de forma positiva, como decía, por la Agencia Europea del Medicamento o por la Agencia Americana, no reciban después un reconocimiento a nivel local, cuestionando su valor añadido. Sabemos, se comentaba el otro día, que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 euros en otras prestaciones sanitarias, como pueden ser, por ejemplo, hospitalizaciones. Sabemos que cada euro invertido en investigación en salud genera aproximadamente 1,6 en valor añadido. Y sabemos que la innovación en medicamentos proporciona ahorros en otros cuidados de tipo sociosanitario y por supuesto, aumentos de la productividad. Contestando a tu pregunta, soluciones más concretas que podemos apuntar. En primer lugar, creo que sería positivo revisar una vez más el proceso actual, desde la propia generación del propio IPT hasta la aprobación final de precio reembolso a través de la Comisión Interministerial de Precios. Creo que es importante que exista voluntad por parte de las instituciones, de las agencias evaluadoras de evaluar las innovaciones terapéuticas, como decía al principio, por los beneficios que aportan, por su valor terapéutico y social y no únicamente por su coste. Creo que tenemos que seguir buscando y potenciando entre todos nuevos modelos de financiación, como puede ser pues, un pago por resultados o otras aproximaciones que vayan más allá de hablar de bajar el precio de un determinado medicamento. Creo que también una buena propuesta pasaría por implementar un fondo nacional para la financiación de esta innovación, como ya existe en muchos países de nuestro entorno, como puede ser Inglaterra, Francia o la propia Italia. Fondos que permiten el acceso temprano desde el momento de la aprobación por parte de la Agencia Europea, además de una forma equitativa para todos los pacientes que lo necesiten y después ya valorar, evaluar en práctica clínica real y finalmente pues alcanzar un acuerdo de condiciones finales de financiación. Y para terminar, dos últimos aspectos. Creo que hay que seguir insistiendo en seguir apostando por la sanidad, invirtiendo ese algo más del 6% del PIB que invertimos actualmente y que también nos deja desgraciadamente atrás respecto a otros países similares al nuestro. En ese sentido, bueno, todos somos optimistas ahora pensando en lo que nos pueden aportar los fondos europeos y una buena gestión de los mismos, porque seguro que todos estamos de acuerdo que si algo ya sabíamos y desde luego hemos potenciado en estos 2 últimos años es que la salud es lo más importante. Sin salud no hay economía, sin salud no hay progreso y sobre todo sin salud no hay felicidad. Si me permites un último apunte, creo que también sería importante en aras un poco de hacerlo todo más eficiente, aumentar la coordinación, la confianza, la transparencia entre todos los agentes que estamos en el proceso de aprobación de un medicamento. No podemos olvidar, y ahí siempre hago mención a una frase de nuestro fundador Paul Janssen, que los pacientes están a la espera. Y eso debe ser el primer objetivo para todos.
Tiempo, estamos hablando de tiempo. Don Julio, al principio, el tercer aspecto que en su introducción, al que ha querido también poner mucho énfasis, ha sido el tiempo. Don Julio, desde su opinión, ¿cómo se puede agilizar esos procesos para el acceso a estas terapias avanzadas y ganar ese tiempo que puede resultar vital para mejorar un resultado e incluso para sobrevivir? Bueno, las medidas son de distinto orden. En primer lugar, sería que en los planes de salud de las comunidades autónomas estuvieran establecidos medidas concretas en cuanto a hábitos saludables, en cuanto a cribados, en cuanto a detección. Creo que sería una primera línea. Una segunda línea es clarificar en la buena dirección el funcionamiento de los IPTs. El cambio que está planteado de mezclar lo terapéutico con lo económico nos lleva al desastre, nos lleva sencillamente a condicionar el valor terapéutico aún antes de haber entrado en la Comisión Interministerial de Precios y, por tanto, con una opinión sesgada, economicista, y no con el valor del IPT que indique pues, el posicionamiento terapéutico, no farmacoterapéutico. Creo que, por tanto, eso es importante. Sobre todo que, aparte de clarificar el sentido de los IPTs, tendría que resolverse una ausencia, y es qué tiempo se tarda desde que un IPT está terminado a que se lleva a la Comisión Interministerial de Precios. ¿Dónde está regulado? ¿Cuánto tiempo ha de ser? ¿Cuánto tiempo ha de ser la negociación? ¿Hasta dónde puede llegar la negociación? ¿Qué transparencia tiene que haber? Evidentemente, todo eso condiciona el abordaje por la Comisión Interministerial de Precios. Otro punto sería que cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando de urgencia vital, y los medicamentos que se utilicen para tratamientos de urgencia vital no pueden ser tramitados, entre comillas lo de tramitados y subrayado, como si fuera un medicamento convencional para una patología menor. Por tanto, creo que esta sería otra de las líneas que sería tremendamente importante. Y finalmente, que en estas especies de reevaluaciones que se producen autonómicamente, evidentemente se le ponga fin a esa situación, porque no parece lógico que se ponga en cuestión la evaluación que ha hecho la EMA por una comisión de farmacia de un hospital determinado, de una determinada comunidad autónoma y de una provincia concreta. Habría que saber cuál es el perfil profesional de los que lo integran y la transparencia con la que se llegan a esos acuerdos. Pero en todo caso, más evidencia van a aportar que la que pueda aportar la autorización de la EMA. Yo creo que esa es la pregunta a la que habría que contestar. En la medida de que estos protocolos tengan otra orientación, otro sentido, y que sean realmente protocolos para eficacia en el tratamiento, yo creo que avanzaremos en términos de tiempo, en términos de resultados y en términos de eficacia. Hablando de tiempo, el tiempo se nos come. Esta tarde de martes, este día 8, estamos con esta cuarta cumbre española contra el cáncer, aquí y ahora, esta segunda mesa, la falsa equidad del Sistema Nacional de Salud. A modo de conclusión, sí me gustaría que cada uno de ustedes, 2-3 minutos máximo, si pudiera ser, nos hiciera un resumen de lo entendido entre ustedes y sobre todo de algún añadido que consideren necesario pues, apuntar antes de terminar. Doctor Antonio Gómez Camaño, lo escuchamos. Bueno, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, ¿no? Y tenemos que reconocer que en España tenemos un importante problema de equidad y accesibilidad. Y esto va más allá de lo que es el acceso a nuevos fármacos, a nuevos diagnósticos, a nueva tecnología. Hay un factor que no hay que olvidar, que es el acceso, que debe existir a una evaluación multidisciplinar. Todos los pacientes con cáncer en España deberían de ser evaluados dentro de un comité en el cual existen diferentes especialistas que pueden definir cuál es la mejor opción de tratamiento. Y esto es importante, a veces se nos olvida, ¿no? Nos centramos mucho en fármacos, en tecnología, y a veces está la evaluación que se debe hacer de cada caso. Me gustaría acabar con un mensaje esperanzador, ¿no? Y optimista, ¿no? Desde la perspectiva de la oncología radioterápica española, ¿no? Tras muchos tiempos, ¿no?, de falta de inversión y renovación, tanto los fondos procedentes de la iniciativa privada, ¿no?, como de fondos europeos, a través del plan INVEAT, va a permitir aumentar la accesibilidad y, por tanto, la equidad, ¿no?, de todos los pacientes con cáncer en España a tratamientos radioterápicos de máxima calidad, ¿no?
Esto va a permitir hacer tratamientos más eficaces y seguros, que nos permitan aumentar la cantidad y calidad de vida de los pacientes y también hacer tratamientos más eficientes, ¿no? Evitando esos terribles retrasos innecesarios, ¿no? Y poder de esa manera optimizar todos los recursos disponibles, ¿no? Estamos obligados todos, insisto en lo de todos, a generar un cuidado oncológico de valor y un cuidado oncológico equitativo y un cuidado oncológico accesible. Para de esa manera poder devolver a la sociedad todo lo que la sociedad invierte en nosotros. Esto es todo. Sí. Pues muchas gracias. Don David Beas, ¿cuál sería lo último que quisiera usted añadir antes de terminar hoy? Muy bien, de forma muy breve, porque creo que se han dicho muchas cosas y muy interesantes todas ellas. Yo me gustaría cerrar con un mensaje de optimismo. Creo que efectivamente, como bien ha comentado pues, el doctor Gómez Caamaño, la patología está identificada en este caso y creo que ahora bueno, pues lo que tenemos que hacer entre todos es aplicarle el tratamiento correspondiente. Creo que para eso todos tenemos que hacer autocrítica, tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en la generación, valga el símil, de esta patología y poner todos de nuestra parte para que, desde luego, pues la innovación pueda llegar a los pacientes de forma rápida y además en un contexto similar al que ocurre en el resto de países en el contexto europeo. No tiene mucho sentido que en España un ciudadano que también paga sus impuestos como nos corresponde a todos tenga que esperar más tiempo que un ciudadano pues, alemán, francés, italiano o de otro país. Creo, por tanto, que es importante que todos trabajemos en la misma dirección, pensando que el paciente debe estar en el centro de cualquier tipo de discusión y, como he comentado anteriormente, fomentando mucho la coordinación, la confianza me parece muy relevante y la transparencia. Creo que si trabajamos todos juntos, creo de verdad que probablemente esta conversación dentro de un par de años o dentro de unos cuantos años más será totalmente diferente. Yo por lo menos así lo espero y desde luego por lo que a nosotros respecta vamos a trabajar para ello. Ojalá sea así. Don Julio Sánchez Fierro, para terminar también como conclusión de usted. Pues yo creo que la primera conclusión sería que tenemos que avanzar hacia una equidad real y no ante una falsa, para permanecer en una falsa equidad. Eso supone cumplir estrictamente los mandatos que están contenidos en la legislación vigente y, por tanto, estar en una equidad efectiva en las prestaciones, la primera cosa. En segundo lugar, hace falta la participación de los pacientes. Los pacientes no pueden ser objeto de tratamientos, sino que son sujeto activo en los tratamientos. Lo son en su relación con los médicos y también lo tienen que ser en su relación con el propio sistema sanitario. Por eso, la petición formulada en su momento por GEPAC, entre otras organizaciones, de la participación en el comité consultivo del Consejo Interterritorial es fundamental. No se pueden tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, valga la redundancia, en la estrategia de lucha contra el cáncer, sin que forme parte de ese comité consultivo del Consejo Interterritorial en las asociaciones de pacientes. Y finalmente, coincidiendo también con la intervención anterior, transparencia. Transparencia y transparencia. Creo que con equidad, sinceridad, participación y transparencia, yo creo que podemos avanzar y debemos avanzar mucho más. Pues sí, yo creo que efectivamente la buena voluntad está por todas las partes y lo interesante es que, como bien decía don David, en un par de años o antes incluso podamos ir hablando de avances concretos que vayamos notándolos. Doctor Antonio Gómez Caamaño, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, muchas gracias, ha sido un placer estar con usted esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Don David Beas Pedraza, Government Affairs Director of Janssen, muchas gracias, también un placer estar con usted esta tarde. Muchas gracias. Y también muchas gracias a don Julio Sánchez Fierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud. Muchas gracias, ha sido también muy constructivo estar con usted esta tarde. Gracias. Muchas gracias por vosotros.
Agradecemos a quienes han estado visionando esta intervención de todos nuestros expertos, también, como no, a doña Begoña Barragán y a todo el equipo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer por convocarnos a una cita como esta. Gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.